Hola, mi nombre es Isaías Rojas, me dedico a la enseñanza y a la divulgación de las ciencias. Tengo una licenciatura en física y un máster en astrofísica. Y te voy a mostrar el día de hoy un experimento que grabé en el laboratorio y que normalmente le muestro a mis estudiantes de física. Tengo acá el montaje experimental. Dispongo acá de un láser de potencia. No es de extremadamente alta potencia, pero sí para un láser que no sea de laboratorio, un láser muy potente, por lo cual hay que tener mucho cuidado al operarlo. Y acá tengo una estructura de montaje donde tengo una serie o una regleta con una serie de aberturas y de rendijas que las voy a mostrar enseguida. Vamos a verlas. Tenemos, a ver si la cámara me permite enfocar. Claro, tenemos aquí, ahí está, tenemos rendijas únicas. Ahí se alcanza a ver, en el contraste con la pared se alcanza a ver que hay rendijas. En el lado siguiente tenemos dobles rendijas. Ahí me parece que se alcanza a ver. Vamos a... Bueno, en esta regleta entonces tenemos una rendija, donde dice el lado izquierdo es una rendija. Luego aquí tengo dobles rendijas. Luego tengo rendijas variables, es una rendija arriba, una abajo, son dobles rendijas pero son variables. ¿Sí? Abajo se alcanza a ver, ¿sí? Ahí se ve que son dos. Después acá tengo múltiples rendijas, abajo salen los números 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos rendijas de comparación. Y por acá, por el último, tenemos aberturas. Sobre todo me importan las del final, que son circulares. Me imagino que ahí se alcanza a ver que son circulares. Además tenemos los tamaños. Si por ejemplo vemos acá, aparece en milímetros, aparece el tamaño de la abertura de las rendijas. Y aquí aparecen, en la otra, también aparecen la separación entre las rendijas. El equipo que voy a utilizar, tengo acá, entonces se introduce y de forma que va a quedar enfrentado el láser para que la luz pase por las rendijas, por las que yo seleccione. De todas las opciones que tenemos, voy a seleccionar algunas. Veamos cómo se ve el montaje desde el frente. Claro, entonces, por ejemplo, ahí me dice que estoy con la rendija única y abajo, bueno, ahí se ve la rendija y están las dimensiones, de manera que uno puede obtener los datos de la rendija específica o las rendijas que se están utilizando. Bueno, puse el dispositivo en otro lugar para que el patrón se observe mejor. Entonces ahora voy a encender el láser que está en esta ubicación. Este de acá es el láser y lo voy a encender. Entonces podemos apreciar allá en el fondo el haz del láser. La voy a apagar y encender. Entonces ahí vemos que el láser, vamos a poner que se vea el haz y el láser al mismo tiempo. Ahí está. Entonces aquí tengo la llave, la giro, desaparece, enciende y apaga. Y frente a él entonces voy a poner el dispositivo de rendijas. Voy a centrarla y luego muestro el patrón que se observa. Bueno, tengo entonces dispuesto en este sector las rendijas y el láser entonces lo voy a encender y vamos a ir a observar sobre la pared el patrón que se observa. Vamos a mirar exactamente qué es lo que se ve. Esto es una oficina, así que ya pueden ver que hay teléfono, hay módem. Voy a dejar la grabación acá y me interesa en particular que se observe que hay una zona brillante, seguida por zonas oscuras. Esta es una zona brillante grande respecto a las zonas brillantes adyacentes, separadas por estas zonas oscuras. Tenemos entonces una zona brillante, zona oscura adyacente, y luego zonas brillantes nuevamente, pero cuya intensidad, la intensidad luminosa de esta zona brillante y de esta es mucho menor que la de la zona central. Y hacia las zonas, hacia la derecha y hacia la izquierda, siguen apareciendo alternadamente zonas brillantes y zonas oscuras. Tenemos entonces un patrón de luz y oscuridad que está dispuesto horizontalmente. La rendija, como recordarán, está dispuesta verticalmente. Entonces el patrón se observa perpendicular a la dirección de orientación de la rendija.
Voy a cambiar ahora, esa rendija la voy a cambiar por otra rendija que tiene un ancho diferente. Bueno, sin detener la grabación, lo que hice fue cambiar la rendija por una que tiene un ancho diferente. Y de acá uno puede observar que nuevamente se repite este patrón de zonas brillantes y zonas oscuras, con una zona brillante central muy potente o muy intensa respecto a las otras zonas brillantes y oscuras, pero lo que se puede apreciar es que el tamaño de la zona central cambió, o dicho de otra forma, la separación entre las zonas brillante y oscura es diferente debido al diferente tamaño de la rendija. Voy a nuevamente cambiar a otra rendija. Bueno, acá nuevamente podemos apreciar de que el patrón de zonas brillantes y zonas oscuras ha cambiado. Nuevamente vemos zonas brillantes y oscuras, pero el tamaño de este patrón es diferente del tamaño anterior. Voy a mostrar ahora qué ocurre cuando hago pasar el haz láser por dos rendijas. Tenemos ahora el patrón de dos rendijas que voy a acercar acá, aunque ya se ve algo, pero quiero acercar aquí para mostrar que en esta zona brillante hay un patrón de luz y oscuridad. El patrón de luz y oscuridad que ocurre aquí es debido a la doble rendija, pero a su vez vemos que tenemos una zona brillante seguida por zonas oscuras y nuevamente zonas brillantes. Eso corresponde entonces al patrón de una rendija, porque recuerden, acabamos de ver cómo es el haz de un patrón de una rendija, y las dos rendijas son una rendija dos veces repetida. Entonces aparece un patrón que combina dos efectos. Un patrón de una zona brillante central, pero que ahora tiene zonas brillantes y oscuras dentro de cada zona brillante y zonas brillantes y oscuras. Entonces aparece un doble patrón. Veamos ahora qué pasa con rendijas de otro tamaño. Voy a cambiar el tamaño de las rendijas. Bueno, apreciamos que al cambiar la separación de las rendijas, aquí lo que estoy cambiando es la separación de las rendijas, cambia nuevamente el patrón, pero se sigue observando un patrón de luz y oscuridad. El patrón brillante máximo central que corresponde al patrón de una rendija, y dentro de él un segundo patrón de luz y oscuridad. Bueno, quizás aquí se nota más claramente el hecho de que la zona central tiene un patrón. Vamos a acercarnos y ahí se observa que hay un patrón de luz y oscuridad en la zona que inicialmente era un máximo brillante continuo. Voy a volver atrás sobre el patrón de una única rendija para que quede claro qué es lo que se observaba cuando teníamos solo una rendija. Bueno, ahora tenemos el patrón de una rendija y me voy a acercar para mostrar de que este patrón no tiene esas franjas brillantes y oscuras que tiene cuando son dos rendijas. Cuando hay una única rendija no aparece estas zonas brillantes y oscuras dentro de la zona brillante mayor. Lo que observamos ahora es el patrón de una única rendija, pero la rendija ahora está dispuesta de forma horizontal, de manera que el patrón que aparece es un patrón vertical. La característica de esta rendija es que puedo cambiar el ancho de la misma. O sea, a medida que yo mueva ahora, lo que voy a hacer es cambiar el ancho de la rendija. Y ustedes van a poder observar cómo cambia el patrón, producto de el cambio de esta rendija. Voy a volver atrás para que se observe el patrón a la inversa. Ahí se aprecia de nuevo. Voy a volver a repetir cómo cambia el patrón, ¿no? Sigue siendo vertical, pero cambia el tamaño de la separación.
Bueno, lo que estamos observando ahora es un patrón de doble rendija y ahora voy a ir aumentando el número de rendijas. Tenemos entonces un patrón de doble rendija y lo que voy a hacer es progresivamente ir aumentando, en este momento 2, y voy a ir aumentando el número de rendijas para que se observe cómo cambia el patrón. Tenemos ahora un patrón de 3 rendijas y lo interesante que se puede observar ahora es que en la zona de los máximos, entre las zonas de los máximos que están los mínimos, aparece un pequeño mínimo, perdón, una pequeña franja brillante. Es decir, entre dos zonas brillantes, donde antes era oscuro, ahora nos aparece una franja brillante. Es menos brillante que las anteriores, pero hay una zona brillante en lo que antes era una zona oscura. Entonces vemos que el patrón ahora aparece con zonas brillantes, pero que no son tan brillantes como las zonas brillantes adyacentes. Es decir, tenemos un patrón de luz, oscuridad, pero dos patrones de luz contiguos tienen diferentes intensidades. Voy a aumentar nuevamente el número de rendijas. Entonces, ahora tengo una rendija más. Y entonces, nuevamente, ahora entre las zonas brillantes, dos zonas brillantes contiguas, aparecen dos zonas brillantes que son menos intensas que las anteriores. O sea, tenemos un patrón de zona brillante, dos zonas brillantes pero menos brillante que la anterior y nuevamente una zona brillante. Bueno, lo que tenemos ahora es el patrón de una abertura circular. Se nota o se observa en la zona central un disco brillante que se llama el disco de Airy y luego un patrón de anillos concéntricos a ese disco. Esto más o menos es lo mismo que se veía en la abertura rectangular, ¿no? Que nos aparecía un máximo central muy brillante rodeado de anillos, solo que ahora, dado que la rendija no es rectangular, sino que una abertura circular, aparece simetría circular. Entonces es la misma idea, hay un máximo central muy brillante que se llama el disco de Airy y luego rodeado por anillos oscuros y brillantes alternados. Voy a cambiar el tamaño de la abertura para que se pueda apreciar cómo cambia el patrón, a pesar de que ya podíamos intuir cómo cambia el patrón cuando cambio el tamaño de la abertura a partir de lo que vimos con la rendija rectangular. Bueno, ahora podemos apreciar cómo cambió el tamaño del disco central brillante. Se ve muy claramente el primer anillo y luego un poco más difuso hacia afuera se ve otros anillos exteriores. Con eso concluimos entonces la actividad de visualización de los patrones de los láser, del láser pasando a través de una, dos, varias rendijas o una abertura circular. El último experimento en el cual ya no voy a hacer pasar la luz a través de una abertura o alguna rendija, sino que voy a iluminar un obstáculo. Este es posiblemente uno de los experimentos más sorprendentes que uno puede ver respecto de la óptica, porque lo que voy a hacer es poner un pelo. Voy a poner un pelo frente al haz del láser y les voy a mostrar qué aparece al otro lado. Entonces, por cuestiones de experiencia profesional, yo suelo preguntarle a mis estudiantes qué se va a ver cuando uno realiza este experimento. Antes de que vean el experimento se les explica, y yo les voy a mostrar enseguida el dispositivo. Y entonces la mayoría, una parte muy importante de los estudiantes, predice de que va a aparecer una sombra del obstáculo cuando lo ilumino por detrás. Bueno, adelante y atrás siempre es subjetivo, ¿no? Pero cuando lo ilumino por un lado, al otro lado se va a proyectar entonces la sombra de este objeto. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Les voy a mostrar el montaje. Montaje experimental es bastante simple. Tengo nuevamente aquí el láser. Lo tengo bloqueado para que cuando yo le dé la llave, que el hace encendido, y luego vamos a proyectar al otro lado la pared. Aquí tengo una caja, como ustedes ya pueden darse cuenta, es de un procesador. Nadie me auspicia de esta marca, obviamente, simplemente adapté la caja porque trae un agujero ahí. Yo ahuequé por el otro lado la caja, de manera de que el haz pueda pasar. De un lado a otro atraviesa un pelo que lamentablemente no se ve, tal vez por el otro lado. Ahora con el láser lo voy a iluminar y sí que se van a dar cuenta que está ahí. Ahí vemos que sí se alcanza a ver el pelo, ¿no? El pelo está ahí. Se ve muy claramente reflejado. Y lo que voy a hacer es mover esto de manera que el pelo quede iluminado. Ahí ya se ve que el láser lo está iluminando.
Y lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar esto mismo, pero desde otro ángulo para que veamos la proyección sobre la pared. En este momento voy a empezar a mover el pelo de manera que se acerque al haz. En algún momento puede que aparezca lo que deseo. Bueno, veamos cerca. La verdad que tengo mis dudas respecto a si se ve, pero en ese punto, ahí que estoy moviendo, en ese punto está la sombra del pelo, pero todavía no pasa por el haz del láser. Entonces ahora cuando pase por el haz del láser, me imagino que alcanzaron a apreciar lo que aparece, ¿no? Allí se ve, de hecho se ve la sombra cuando se va acercando al haz del láser, y cuando entra al haz del láser aparecen estas franjas hacia los lados, unas franjas brillantes y oscuras, y donde está el pelo no aparece la sombra del pelo. Eso es posiblemente lo más relevante. Voy a tratar de hacer un acercamiento ahí, si me lo permite la cámara, aunque está muy saturada porque el haz es muy intenso, pero me voy a tratar de concentrar ahí. Bueno, sí, aquí se ve la sombra del pelo. ¿Lo ven? Ahí está la sombra del pelo. Y acá abajo no sé si se alcanza a notar, pero aquí arriba sí, está la sombra del pelo, pero en esta zona donde está el haz del láser no aparece la sombra del pelo, como ya se puede apreciar, ¿no? No aparece la sombra. Y eso es posiblemente el resultado experimental más interesante. Vean, ahí se ve la sombra del pelo. Y vean que cuando el pelo pasa por delante, aparece un patrón. Aparte del disco brillante, aparece aquí un patrón de luz y oscuridad. Voy a tratar de alejar el láser para ver si este patrón es posible visualizarlo de mejor manera. Y voy a mover el pelo, y cuando lo muevo se ve claramente cuando aparece este patrón de luz y oscuridad hacia los lados, ¿no? Entonces aquí hay fenómenos interesantes a discutir, pero les voy a dejar al final del video una clase teórica donde se va a discutir todo esto. Dejamos hasta acá el video de hoy. Gracias por llegar hasta acá.